Buen día, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy es lunes 9 de mayo. No, perdón, lunes 11 de mayo. Vamos a buscar la lección que corresponde al día de hoy para compartir. Aquí está la lección. Ahí está, lunes 11 de mayo, queridos hermanos. Y allí también aparece el título de la lección. Les pido que me puedan leer el título, mis hermanos, para saber que me están leyendo, que están viendo la pantalla. ¿Alguien puede leer, mis hermanos, el título de Hermanita la... Mónica dice, cuando parece no haber respuesta. Amén. Gracias, hermanita Nancy. Cuando parece no haber respuesta, mis hermanos, ayer, comenzamos el sábado hablando acerca de la oración, siguiendo el ejemplo de algunos personajes aquí en la Biblia. Hablábamos ayer de Elías y hoy hablamos de otro personaje importante también de la Biblia, que es un gran ejemplo para nosotros, y hablamos de Ana, Ana, la mamá de Samuel, ¿ya? Y cuando escuchamos ese nombre de Ana, y vemos este título, entendemos un poquito mejor de qué se trata esta lección. Yo no sé si alguien quisiera comentar algo respecto a este título, mis hermanos, alguna pregunta antes de comentar yo algo más. Bueno, hermanita Mónica, buenos días con todos. Yo creo que cuando hablamos de Ana nos acordamos del profeta Samuel, que ella no podía tener hijo y que estaba llorando cuando Eliseo, o por el profeta, que vio que movía la boca y pensó que estaba ebria, pero ella estaba derramando el llanto hacia el Señor, pidiendo que tuviera un hijo. Hizo la promesa de que después del destete iba a llevarlo al servicio del Señor, y así fue. Y lo conocemos al profeta Samuel en muchas ocasiones, ¿no? Y que también nosotros, yo menos con este mal, digo, Señor, tú tienes todavía propósitos conmigo, trabajar. Y bueno, cada uno de nosotros sabemos cuántas maravillas hizo también en nuestras vidas el Señor, antes, ahora y siempre. Esto es mi alcance, hermanita Mónica. Gracias. Bien, gracias, hermanita Nancy. Bueno, allí la hermana ya nos comentaba algo más acerca de la lección que vamos a estudiar el día de hoy, de la historia de Ana. Y bueno, también de su experiencia. Mis hermanos, muchas veces pareciera que Dios calla ante nuestras circunstancias, ante ciertas situaciones, ante nuestro clamor, y pareciera que no hay respuesta. Estos días hemos hablado de que el Señor responde de distintas maneras. Hablábamos acerca del silencio de Dios en algunos momentos, ¿cierto? Y que ese silencio podía ser una respuesta, podía ser un no, podía ser un ten paciencia, espera, estoy trabajando en ello, o la respuesta podía llegar instantáneamente, podía llegar en el momento. Pero bajo cualquiera de estas respuestas, o sea, cualquiera fuera el resultado de lo que nosotros pedimos al Señor, debemos estar conscientes de que Dios está obrando y siempre va a ser en favor de sus hijos. Vamos a aprender a cómo debe orarse, mis hermanos, porque muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque tenemos motivos egoístas que no son para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos en este mundo, todo lo que somos, todo lo que
Lo que pedimos tiene que ir enfocado y alineados con el propósito que tiene Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? El propósito es que nosotros sigamos por ese camino que el Señor tiene trazado para cada uno de nosotros, que nos lleva a la salvación. Ese es el propósito de Dios, que cada uno de nosotros sea salvo. Él quiere a todos sus hijos, no quiere que ninguno perezca, pero nos hemos desviado, nos hemos salido del camino y en su infinito amor nos llama de una u otra manera. Y a veces vienen los dolores, viene el sufrimiento, y allí clamamos al Señor, ¿cierto? Pero el Señor nos hace ver y nos hace entender. Vamos, voy a leer algo aquí, mis hermanos, que quiero compartir. Dice que este título habla de esos momentos en que una persona ora a Dios y siente que Él guarda silencio. Parece no haber respuesta porque muchas veces Dios sí escucha, pero responde de una manera, en un tiempo o con un propósito que aún no entendemos. La espera puede producir dudas y dolor, pero también puede fortalecer la fe y enseñar a confiar más profundamente en Dios. Hace algunos años atrás, me parece que en pandemia hablábamos acerca del crisol, de pasar por el fuego y de cómo esto iba quitando todo lo que era basura, por decirlo de alguna manera, y dejaba el oro puro. Y, y bueno, muchas veces pasa, ¿cierto?, de que si nosotros llegamos a pasar la prueba, eh, nos purificamos de tal manera, ¿cierto?, que podemos salir airosos de esta prueba. Pero lamentablemente hay gente que pone su esperanza en el mundo y en otras cosas, y al venir la prueba, simplemente se apartan de Dios, dejan de creer en Dios. Escuchaba la otra vez a una hermana que decía de que su vecina tenía a su nieto pequeñito enfermo y rogaba y oraba por él. Pero lamentablemente su nietito, ¿cierto?, fue llamado a descanso y ella no podía conformarse y estaba tan enojada con Dios, no quería saber nada con Dios. Eh, Hermano, muchas veces nosotros no vamos a entender por qué ocurre una u otra circunstancia, o una situación, perdón, eh, pero cada cosa, como dije antes, que se nos presenta en la vida es para que nos acerquemos más a Dios, no para que nos alejemos. Y si nos alejamos es porque realmente no creemos en Dios, porque realmente no le conocemos, porque no sabemos cómo es Dios, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es cuidado. No sé si alguien más desea hacer un comentario respecto a este título antes de que avancemos, mis hermanos, con los comentarios. Hermana Mónica, Hermanito Marcelino, siga. muy buenos días con todos, Buen día. hermanitos. Bueno, espero que las mamás hayan pasado un buen día, hayan disfrutado del amor de sus seres queridos. Ayer al menos hemos tenido una lluvia de llamados para acá y eso es lindo. Bien, la lección dice, cuando parece no haber respuesta, dice. Muchos oramos, incluyéndonos personalmente. Por ciertas cosas sí, parece que las cosas siguen igual, pero sin embargo, Dios, que conoce el panorama completo, sabe en qué momento respondernos. Nosotros conocemos solamente, alguien dijo, lo que está en nuestras narices, solamente eso vemos. Pero el panorama completo de nuestra existencia lo sabe Dios, Él conoce. Entonces, nuestra confianza tiene que estar en Él, pero nuestra oración debe ser constante. Parece un texto que dice, sufridos en la oración, no,
sufridos en las pruebas, constantes en la oración, gozosos en la esperanza. Hay tres cosas que se unen: la esperanza, la oración y los sufrimientos, las pruebas, las aflicciones. Pero tenemos que estar alegres con la esperanza que tenemos en Él. Y si sufrimos en, en las tribulaciones, nuestra confianza tiene que estar en Dios, pero constantes en la oración, constantes, perseverantes. Siempre me llamó la atención de una hermana que oraba 30 años por su esposo, que hacía la vida en pedacitos, en cuadritos. No le dejaba ir a la iglesia. Y si lo dejaba ir, tenía que sentarse en la última banca y, y no conversar con nadie. Y salía a nadie tiene que hablar. Y su esposo estaba esperando afuera para llevar a casa. Y si tenía buena disposición de llevarlo, lo llevaba. Y si no, no iba a la iglesia. 30 años. Pero ella seguía orando, perseverando, orando, orando, orando por su esposo. Y inclusive el pastor, en 30 años se han cambiado 10 pastores, porque cada 3 años se cambia el pastor en todas las iglesias en el mundo. Inclusive el pastor había visitado su casa, los ha echado fuera. Y era famoso, porque la hermana era fiel a Dios. Y se escuchó que el pastor iba a ir a su iglesia. Estaba en Sudáfrica esto. Y si en la iglesia se bautizaban 2 o 3 era pues una maravilla. A veces en 3 meses, 4 meses nadie se bautizaba. Pero aquel día la iglesia estaba llena. ¿Por qué? Porque iba a ir el pastor y la hermana se había portado de lo mejor para que el esposo le dejara ir a las conferencias. Hizo cuanto quiso su esposo todo, pero para que el día indicado le dejara ir a la iglesia. Por supuesto estaba orando la hermana. Llegó el momento y la llevó. Estaba de buena gana. Y vio que la gente venía de arriba, de abajo, las calles estaban llenas. Y él dijo en su corazón: tantos tiempos le traigo a mi esposa, nunca he visto tanta gente. Algo importante debe pasar. Entonces calculó que su esposa ya entró, ya se sentó ya, bajó, fue al patio y había una rendija allí de un vidrio casi pequeñito por ahí para escuchar. Escuchó el mensaje de Dios. Dios le tocó su corazón. Lloró. Pero cuando el pastor hizo el llamado no pude ir porque estaba afuera. Terminó el sermón y rápido se fue a su carro. Y la hermana salió primerito porque el esposo era bravo, ¿no? Y se hizo el dormido. Cuando abrió la puerta, lo vio. Notó la esposa que había llorado. ¿Qué pasó? Parece que has llorado. No, no, no pasa nada, sino algo entró a mi ojo. ¿Puedo llamar al pastor para que oren por ti? No, 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 no es necesario, vamos. Y así fue. El segundo, el tercer día. La esposa fue a comprar cosas, se demoró un poco y él estaba con ansias de escuchar la palabra y cuando faltaban como 10 o 8 minutos, apareció la esposa con cosas que le llamó la atención. Irresponsable mujer. ¿Por qué viene a esta hora?
Le dice, porque tienes eh, a una reunión que ir, mira la hora que aparece. Y la esposa dice, "Nunca le importa que voy a la iglesia, no, pero para no discutir, dejó las cosas, se peinó, agarró, fueron. Y igual, y esto fue los 7 días. Y el viernes en la tarde, todos iban a bautizarse. Más de 10 personas, 12 personas se bautizaban. Una maravilla. A las 12 de la noche le llama al pastor, le dice, yo quiero bautizar. ¿Quién es usted? Yo soy fulano de tal. Usted me conoce, pero usted no hace. Yo he estudiado la Biblia, yo sé bien todas las cosas. Pregúntame. Preguntó muchas preguntas el pastor, le hizo y le contestó correctamente. No había vuelta que le había que bautizarlo, sí o sí. Bueno, lo vamos a bautizar. Pero no quiero que mi esposa sepa. ¿Y cómo lo hacemos? El plan era bautizar al último, que le traer a todos, que sin que sepa la esposa, y así. Y se bautizaron 1, 2, 3, 12 personas. Pero todavía el pastor dijo, tenemos una persona más, un alma más adelante del Señor. La hermana estaba al último mirándonos y salió. Ah, ese hombre parece mi esposo, dice. Se levantó. Cada vez que se acercaba, era su esposo, y al final cuando llegó adelante, le miró y le sonrió. Y la esposa se desmayó. Bueno, el hecho es de que la hermanita que oró, Dios lo escuchó en 30 años. No sé cuánto tiempo estás orando por alguna cosa. Parece que Dios no te va a escuchar o no te escucha. Dios oye, pero el tiempo perfecto es del Señor, no nuestro. Adelante, hermano. Amén, hermano. Qué pena que se haya desmayado la hermana. Bueno, qué maravilloso como Dios responde. Y así, mis hermanos, podemos escuchar muchos testimonios de oraciones contestadas después de muchísimos años. Pero bueno, el Señor tiene sus tiempos y a veces nosotros somos duros de cabeza como eran los israelitas en su tiempo, ¿cierto? Tiramos piedras a ellos, pero nosotros muchas veces nos parecemos tanto y bueno, como dije, el Señor tiene sus tiempos. Vamos a comentar, mis hermanos, la lección que dice así. Tal vez hayas orado por algo durante mucho tiempo, así como la hermanita del testimonio de nuestro hermano, incluso años, y tengas sensación de que Dios no ha escuchado tu plegaria. Puede ser, mi hermano, puede ser que nos sintamos así. Pero la Biblia dice aquí, pidan y les darán. La Biblia dice, pida y les darán. Vamos a ver lo que dice aquí en Mateo 7:7, que está el versículo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero nos detenemos en esto, pedid y se os dará. ¿Será que pedimos y siempre se nos da? Yo creo que también cada uno tiene el testimonio de que no siempre ha sido así, ¿cierto? Pero dice, pedid y se os dará, ese versículo. Pero dice el otro versículo que está acá, en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y allí está, Dios nos oye. Ahora, claramente, a ver, cuando oramos por una persona, aquí hay dos cosas a tomar en consideración. Es cierto, yo estoy orando por esa persona. Y con eso que hago, con esa oración intercesora, estoy dándole un motivo más a Dios para que trabaje en el corazón de esa persona. Pero finalmente la decisión la toma esa otra persona. Entonces, no es que Dios la obligue, o sea, porque yo quiero que se bautice, esa persona se va a bautizar. No funciona así.
funciona de la forma en que Dios trabaja en el corazón, pero si la persona es dura y no quiere hacerlo, finalmente no lo va a hacer. O sea, tener en cuenta en ese sentido eso, ¿ya? Porque acá dice de que pedid y se os dará, ¿ya? Y luego dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí Él nos oye. Y nos hace recordar el versículo que mencionaba en un comienzo, que dice que muchas veces no contesta porque nuestros pedidos son egoístas, conforme, ¿cierto?, a nuestras concupiscencias, o sea, a nuestro pecado o a nuestros malos deseos. Y por eso el Señor no nos oye. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que Dios inclina su rostro o sea, sí, su oído, perdón, al clamor de sus hijos y responde cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Él. Este versículo a mí me aterriza, me pone los pies sobre la tierra cuando me dice, para mí gloria te hice, para gloria de Dios fui creada. Y entonces todo lo que yo hago tiene que ir en esa dirección, para la gloria de Dios. Si no, mis hermanos, son deseos egoístas. Yo glorifico a Dios cuando hago el bien al prójimo. Y si mi pedido va enfocado en el bienestar del prójimo y en el crecimiento de la obra, estoy pidiendo buenas cosas. Y Dios contesta esas oraciones. El Señor también sabe mis necesidades. Y no está mal muchas veces pedir por aquellas necesidades justas que tiene uno, pero no por cosas que no son necesarias. Son deseos egoístas, esos pedidos de cosas innecesarias. Tengo un autito, ¿cierto? Tengo un vehículo para movilizarme y le estoy pidiendo a Dios uno mejor. ¿Para qué? ¿Para qué se lo estoy pidiendo mejor? ¿Para tener un mejor auto que el vecino? ¿Para lucirme, ¿cierto? Con este nuevo auto, para correr al trabajo, ¿para qué lo estoy pidiendo? ¿Para ir a la iglesia? ¿Para llevar a mis hermanitos a las reuniones, aquellos que están enfermos, para ir a visitarlos? ¿Cómo cambia, cierto? Cambia el porqué, el objetivo de nuestra oración. Entonces, dice aquí que esta confianza es la que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y su voluntad es que hagamos el bien, es que hagamos lo bueno delante de sus ojos. Pero si ese objetivo de mi oración me aparta de Él, claramente Él no lo va a responder como nosotros queremos. ¿Algún comentario, mis hermanos, con respecto a esto que dice aquí? ¿Qué opinamos de estas promesas? Porque primero nos dice, pidan y se nos dará. ¿Ah? Y después dice, pero si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no, no. A ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario, mis hermanos? Bien, mis hermanos, aquí la pregunta, ¿qué opinas de estas promesas? Nos invita a reflexionar si realmente creemos en ellas cuando la respuesta tarda. Muchas veces el problema no es la falta de promesa, sino nuestra dificultad para entender el tiempo y la manera en que Dios responde. Y qué cosas son las que responde y cuáles no también. ¿Ah? Como les decía yo, muchas veces por causa de los pedidos egoístas no recibimos la respuesta que deseamos. Entonces, eso, vamos a avanzar, mis hermanos. Prendan su micrófono, hermanitos, si tienen algún comentario, si quieren hacer otra pregunta respecto a esto mismo, y ahí entre todos vamos arreglándolo, no arreglándolo, vamos todos contestando. Y aquí empezamos a hablar de Ana, como decía nuestra hermanita Nancy, ¿ah? Vemos el ejemplo de esta mujer devota, ya, que oró por algo muy específico. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué se cuenta
de Ana. En 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 al 17 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hermanos, cuando algo aflige nuestro corazón, cuando tenemos un dolor tan grande en nuestra alma, derramamos nuestro corazón delante de Dios. Dice que ella lloró abundantemente. Hermanos, cuando eh, eso que necesitamos duele tanto en nuestro corazón, derramamos lágrimas, ¿ya? Dice que hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta allí vamos a meditar en lo que dicen estos versículos. Primero, ella ora a Dios reconociendo la autoridad de Dios, ¿cierto? Reconociendo quién es Dios, Jehová de los ejércitos. El Señor es nuestro general, es nuestro comandante, Él es quien manda en nuestra vida. Y ella dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, va con humildad delante del Señor. Hermana, una pregunta. Dígame, mi hermanito. ¿Qué tiene que ver el cabello? Porque dice, no pasará navaja por su cabeza, dice entonces. ¿Y qué pasó con Sansón? Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver cabello? Y ahora, ¿por qué estaba afligida ella? ¿Y qué tiene que haber un hijo? ¿Por qué no dice hija? ¿Por qué dijo hijo? Seguramente en ese tiempo el pueblo ha caído y entonces si tuviera el hijo varón, él defendería o estaría encargado como pastor, como profeta, algo de Dios. Ahí apunta, creo, o sea, su pedido es futuro, su pedido no es tal vez presenta o tener hijo como cualquiera de nosotros podemos tener, no apunta ahí, sino ya su pedido ya estaba direccionado, ya no, esto creo que sí. Gracias, hermana. Men, hermano Celso, efectivamente el hecho de no cortarse el pelo era un voto de Sabiato. separación, ¿cierto? De dedicación a Dios. O sea, no era que le diera un poder especial. Vemos que en el caso de Sansón, ¿cierto? El poder, la fuerza que él tenía estaba en su cabello, pero en el caso de aquí de Samuel, ¿cierto? Y de todos aquellos que hacían este voto, era una señal visible de separación y dedicación a Dios, ¿ya? Y bueno, este voto no solamente incluía eso de no cortarse el pelo, sino que no beber vino, no tocar cadáveres y lo último, eso, no cortarse el cabello, ¿ah? Pero Her- eh, Hermano era Mónica, un voto de consagración. Hermano, sí, el voto se llamaba voto del Nazareato. Habían votos que podían hacer por un año, 3 años. En este caso, Ana pidió que su hijo sería con un voto nazareato toda la vida. O sea, él desde pequeñito iba a vestir, ¿cómo se llama? El efod, su ropaje del sacerdocio, ¿no? El siervo de Dios. Eso, en realidad no estaba el poder en su cabello, sino que en el voto que hizo para Dios. Y la forma como físicamente, como demostraba, era hacerlo crecer la barba y la cabellera y no cortarlo. Eso era la forma física externamente, pero internamente Dios actuaba porque su fidelidad estaba conforme al voto que había hecho, pero si lo cortaba, entonces Dios también lo dejaba de lado y las consecuencias venían, porque Dios es el que produce en nosotros, no el querer y hacer por su buena voluntad. amén. Gracias, hermanito Marcelino, por su aporte allí.
Bien, continuamos, dice aquí, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Hermanos, Dios siempre ve la aflicción de sus hijos, pero aquí ella con humildad le dice al Señor, ¿cierto? Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, eh, aquí vemos que ella llevaba años pidiendo un hijo. Vemos como su esposo tenía otra mujer también y ella tenía varios hijos. Entonces ella sufría por mucho tiempo este dolor de no poder darle un hijo a su esposo. Y aquí ella hace un compromiso, dice, si no te olvidares de tu sierva, ¿ya? Sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Era especial, mis hermanos, tener que el primer hijo fuera un hijo varón, especialmente en esa época. ¿Ah? Para una mujer era una bendición tener un hijo varón, especialmente cuando se pensaba y se recordaba la profecía del Mesías que vendría. Entonces ella pide aquí que su hijo sea varón, ¿cierto? Y ella dice que lo va a dedicar todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Cuando ella decide entregar a su hijo, ella no lo ve como un hijo perdido, o sea, lo tuve y lo tuve que dar y ya perdí a mi hijo. Eh, Qué maravilla, mis hermanos, ella decide dedicarle su hijo a Dios. Y si bien es cierto, ya el hijo después de que lo destetó, estaba en el templo, iba todos los años a verlo, con la alegría, ¿cierto?, de ver a su hijo, le llevaba ¿cómo se llama?, una ropita nueva todos los años. Y, y ella pensando en eso, ¿cierto? Ella ya se sentía por pagada por lo que el Señor haría con ella. Eso era lo que ella quería, lo que más ella anhelaba era tener un hijo. Pero recordar, mis hermanos, no lo dice aquí explícitamente, ¿cierto? Pero recordar que en ese tiempo todas las mujeres deseaban tener un hijo para confiando, ¿cierto? Y deseando que ese hijo fuera el Mesías prometido, el Salvador del pueblo. Entonces aquí ella hace un voto con el Señor, le hace una promesa, ¿ya? Y dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Hermanos, aquí dice que ella oraba largamente delante de Dios. A veces nosotros pensamos que con decir lo que necesitamos estamos listos, es suficiente. Eh, Hablábamos ayer de que había que derramar el corazón. Y cuando derramamos el corazón, contamos, decimos y hablamos, ¿cierto? Y nos desahogamos, pero también escuchamos. Entonces, dice que ella oró largamente, no fue un me arrodillo, pido lo que necesito y me voy. Ya aquí Elí la estaba observando, como ella hablaba, como hermanos, aquellos que hemos clamado a Dios en algún momento, ¿cierto? Con lágrimas en los ojos y balbuceamos porque no lo hacemos en voz alta, sabemos lo que dice esto, lo que significa esto. Entonces dice que, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Ya? Y ahí se refiere a lo que siente en su corazón ella. Ya no es que tenga un espíritu inmundo ni nada de eso, sino que ella tiene esta tristeza tan grande, este dolor tan grande, ¿ah? Y dice, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hermanos, y esto es un ejemplo para nosotros cuando sentimos eso mismo, ese dolor tan grande, esa aflicción tan grande. Nosotros debemos derramar nuestro corazón delante de Dios, clamar por aquello que necesitamos, pero recordar, como decíamos al principio, de que este pedido, este clamor debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y ella está pidiendo algo hermoso.
está pidiendo un hijo para dedicárselo a Él. ¿Para qué lo está haciendo? Para la gloria de Dios. Mire qué cosa más hermosa. ¿Quién pide un hijo para dedicárselo a Dios? ¿Cuántas hemos sido madres, mis hermanos, y vamos, ¿cierto? Y llevamos nuestros hijos y pedimos una bendición para Él, eh, pero no pensando en que vamos a dejar a, a nuestros niños después de cierta edad. Ella tenía esa convicción de que lo iba a tener cierto tiempo y lo iba a entregar a Dios. Y Dios, que conoce el corazón, después le cumple este deseo a ella. Dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía o pecadora, ¿cierto? Porque la magnitud de mis congojas o de mis dolores y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Seguramente ella le decía: Señor, mírame, tanto tiempo llevo, Señor, anhelando un hijo y todavía no tengo nada, mi Señor. Y mira a esta, la otra mujer de mi esposo, cuántos hijos tiene y cómo hace burla de mí. Yo me imagino a Ana diciéndole todas esas cosas a Dios. Mira mi dolor, mira mi clamor y todas esas promesas que le hace luego al Señor. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Claramente Elí no sabía lo que ella había pedido, pero cierto que se hiciera conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿alguien tiene algún comentario hasta aquí respecto a estos versículos que leímos? ¿Alguna otra pregunta? Hermanos, hermanos, buenos días. Buen día, hermano Julio. Eh, sí, interesante, ¿no? La historia de aquí de Ana, ¿no? Que pide un hijo varón y que esté consagrado para Dios, ¿no? Y eso creo de partida es muy bueno, una proposición, un voto, ¿no? Un pedido que hace, ¿no? Es cuando oramos, no lo hacemos así, tal vez, ¿no? Pero muy bueno hacer eso, ¿no? Y después, Eh, también aquí ver, ¿no? Que Elí, el sacerdote Elí, así como nosotros a veces podemos prejuzgar, según lo que ve, él pensaba: una mujer borracha que está ahí orando, no salía voz de su boca, pero movía sus labios. Entonces está llorando y todo, ¿no? Es una mujer. Anda, corre a descansar, ¿no? Que te pase tu borrachera, ¿no? Él dice: no, señor mío, yo no he bebido vino, ni sidra, dice, o sea, cerveza, nada, ¿no? eh, Soy una mujer amargada y no. Y bueno, y el sacerdote le dice, pues no, que Dios realmente le conceda, ¿no? Lo que esté pidiendo. Anda en paz, le dice. Y ella cree, ¿no? Ella cree. Entonces aquí hay principios, ¿no, hermanos? Ella cree que conforme el sacerdote le dijo, cree, y entonces va alegre y al año ya tiene su hijo. Y en su oración por lo hizo sinceramente. Entonces es un privilegio, pues, dar un hijo, ¿no? O sea, para que sirva a Dios, ¿no? De hecho, aquí me preguntaban, ¿no? Berta me decía, pero ¿por qué el hijo tiene que decidir? No, pues, ella era estéril, o sea, ella no debía de tener hijos. Dios está haciendo un milagro. Y, y entonces, y Dios conoce los corazones también, pues. Y bueno, ella cumplió y después, ¿no? Pues el más grande profeta que se tuvo en Israel es Samuel, su hijo, ese niño, ¿no? Creció así. Y después tuvo hijos, ¿no? Ana tuvo muchos hijos, ¿no? Así que no hay ningún problema respecto a hijos. Quería yo decir una cosa importante, como ejemplo, ¿no? En la práctica, siempre llevar a la práctica, ¿no? Recuerdo yo, un hermano salió de la cárcel, de ahí de Cusco, Quencoro, no recuerdo su nombre, Marco Antonio Cosco, bien conocido este hermano, delincuente desde niño, ¿no? O sea, se dedicó a la delincuencia, nunca trabajó y tantas cosas. Bueno, y ya él está en la cárcel, 3 veces fugado de la cárcel de Quencoro, y lo han cogido y tantas cosas. Bueno. Cuando salió en libertad, pues durmió en la casa, ¿no? Y creo que yo era soltero todavía ahí en mi cuarto.
Y él me decía, hermano, yo no quiero robarte, porque su naturaleza era robar. Era entonces, pero como ya Dios estaba actuando en su vida, ya se había bautizado en la cárcel, y me dice, regálame un par de tus medias, me dice. Ya entonces yo le di un par de mis medias, ¿no? Y a mí me gustaba predicar, le dijo, vamos a ir a predicar. Hay una persona que está desahuciada, vamos a ir a visitar. Yo había encontrado pues, en el hospital Lorena, allá en el Cusco, un desahuciado. Y lloraba y todo, y lo han mandado a su casa para que muera, pues. Entonces, por ahí, no, por la Universidad Andina, que no existía todo ese tiempo, pero por ahí atrás vivía. Lo busqué, lo buscamos y lo encontramos. Y ahí estaba en un terreno grande, era cuidante, creo, y todo. El asunto era que lloraba pues del dolor, sus dolores eran tal vez insoportables y estaba muriéndose ahí, pues. Y yo le dije, mira, tú tienes tu Biblia, le digo a esta persona, ¿no? Mira, esta tu Biblia es tu medicina, es tu pastilla, es tu inyección, o sea, tú tienes que consumirlo, estudia, aunque te duela, lee, estudia y todo, ¿no? Y te vas a sanar, ¿no? El hermano el hermano que salió de la cárcel, pues no, entonces no, él le dice, ¿sabes qué cosa? Haz un voto, haz una promesa a Dios, prométele a Dios algo, y así. Y así oramos y nos fuimos, lo dejamos. Y yo como maestro de escuela sabática ahí en la iglesia de Pardo, yo recuerdo ahí, mi clase era las últimas bancas, justo a la puerta. Y lo veo pues un sábado ahí, él, un joven apuesto, a leer con ojos de gratitud, llevando una niña así, jalando la mano. Y lo reconozco, pues el que estaba, el desahuciado, ¿no? Estaba completamente sano y ahí agradeciendo a Dios. Me alegró bastante, ¿no? Entonces, pero quiero aclarar aquí algunas cosas, ¿no? Que son la realidad también, ¿no? Ya después de tiempito, así lo vi ahí en un ómnibus, ¿no? Y que se me quería esconder, así, ¿no? Y que cuando nos queremos esconder es porque hay algo que no está bien. Y así fue, ¿no? Hasta es la última vez que lo vi. Después de años así yo pregunté, ¿y qué es del hermano, no? Tal, ya falleció, me dijo. Entonces, lo que yo quiero sacar aquí, lecciones, enseñanzas, ahí está lo que le pasó a Ana, ¿no? Eso es lo que nos puede pasar a nosotros también. Nosotros podemos hacer promesas y Dios escucha, ¿no? Y sabe nuestro corazón. Puede hacer milagros, ¿no? Mira cómo hizo un milagro con Ana, ¿no? Que era estéril y llegó a tener hijos. Y seguro este hermanito hizo promesas, tantas cosas. Tal vez él no logró cumplir. ¿Qué será? No me enteré demasiado. Pero, pero lo que sí es de que veo que hay principios que se cumplen siempre, ¿no? Para Dios no es difícil, ¿no? Curar. Y seguramente en esta lección vamos a ver los principios, ¿no? Qué pasos hay que así dar en nuestras oraciones. O por qué no estamos recibiendo lo que pedimos también. Solamente eso, hermanita, continúa, hermana. Amén, gracias hermanito justo. Eh, bueno, vamos a seguir respondiendo allí las preguntas, pero antes de eso, mis hermanos, también quería decir algo respecto de la oración de Ana y que también es un ejemplo para nosotros. Dice que después de que ella oró, lo voy a leer en el versículo 18. Después de eso que le dice Elí, en el versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo en el versículo 18, tu sierva, gracia delante de tus ojos, perdón. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Mis hermanos, pasa que muchas veces nosotros oramos, clamamos a Dios, derramamos nuestro corazón
y nos levantamos con la misma tristeza, nos levantamos con la misma incertidumbre, con la misma duda. ¿Qué pasa? Estuvimos delante del trono de Dios, hablamos con Él, derramamos nuestro corazón y le dijimos, ¿cierto? Nuestra necesidad. Dios nos escuchó, sabemos que Dios nos escucha. ¿Por qué después nos levantamos con la misma mochila llena de preocupaciones? Y eso demuestra, mis hermanos, la falta de fe que tenemos muchas veces. Aquí ella, que no comía, que no estaba ya, ya no hablaba casi, ¿cierto? Ella sigue su camino, come y no estuvo más triste. Ella seguía sin tener un hijo, ella seguía sin estar embarazada, pero ella confió en lo que le estaba pidiendo a Dios y sabía que la respuesta eh, iba a llegar. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Creemos de verdad en Dios? ¿Creemos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida? Hermanos, la respuesta no siempre va a ser la que nosotros esperamos, pero siempre va a haber una respuesta. Vamos a seguir leyendo aquí el comentario. Dice, Ana es el ejemplo de una mujer devota que oró por algo muy específico. Y allí lo leímos, ¿cierto? Al principio parecía que Dios no contestaba sus oraciones. ¿Cuántos años habrán pasado antes de que esta oración haya sido escuchada? Porque vemos que la otra mujer tenía varios hijos. Entonces deben haber pasado por lo menos algunos años. Dice, pero ella persistió y Dios respondió de acuerdo con su voluntad en el momento perfecto. Los momentos, los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Así como son altos los caminos, o sea, los caminos de Dios son tan altos que nosotros no podemos, no entendemos. La voluntad de Dios es tan distinta a la de nosotros que no lo entendemos. Lo único sí, mis hermanos, que no debemos olvidar nunca, que la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros es lo mejor. Entonces dice usted, ¿por qué estoy pasando esto? Porque Dios quiere sacar algo bueno de esta situación. Y a lo mejor no lo vamos a entender en el momento. No es un por qué, es un para qué. A veces la espera profundiza nuestra experiencia con Dios, pues nos enseña a confiar más en Él. Así debería ser, mis hermanos. Yo les contaba un caso al principio de una abuelita que oraba por su nieto, que estaba muy enfermo y que lamentablemente falleció. Y ella dijo, yo no creo más en Dios, no creo más, no quiero más. Qué terrible, mis hermanos, qué terrible. Cuando no entendemos a Dios y perdemos la confianza, perdemos la fe. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que a pesar de esa circunstancia nosotros sigamos confiando en Él. Este párrafo que acabamos de leer, mis hermanos, nos enseña a desarrollar confianza, dependencia, paciencia, intimidad con Dios. Debemos ir sacando estos tesoros que hay allí en estos versículos, mis hermanos, para que podamos también utilizarlos en nuestra vida, atesorarlos en nuestro corazón y cuando venga la prueba, allí están esos tesoros que podemos sacar para fortalecernos. Dice que aquí algo que quiero compartir, dice que a veces Dios usa el silencio para enseñarnos a caminar por fe y no solo por resultados visibles. ¿Ya? Vamos entonces a avanzar. No sé si alguien más tiene algún comentario respecto a lo que leímos antes aquí. Bien, avanzamos entonces.
El Salmo 62:8 dice, pueblos, a ver, lo vamos a leer acá, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad de él delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Y aquí dice varias cosas, mis hermanitos. Dice, esperad en él en todo tiempo. El otro día creo que comentamos este mismo versículo también donde decía, esperad en él en todo tiempo. Esperar, mis hermanos, significa, no es una espera así de no hago nada más, me quedo así de brazos cruzados. Esperar mientras llega la respuesta, sigo haciendo las cosas, sigo confiando en que Él hará. Entonces, en todo tiempo, en toda circunstancia. Y luego dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Y cuando dice derramar el corazón, delante de Él nuestro corazón, mi hermano, se, se refiere a una sinceridad completa, a Dios no le podemos engañar. Entonces podemos ir confiadamente a Él y decirle todo lo que sentimos, sin guardarnos nada, porque Él es nuestro refugio. Eh, Entonces, hermanos, aquí en este salmo se nos invita primero a esperar en Dios, a derramar el corazón delante de Él y a refugiarse en Él. ¿Alguien desea hacer algún comentario respecto a este versículo? Bien, eh, tenemos que tener en cuenta entonces, mis hermanos, y como ya lo hemos dicho antes también, de que la oración no es solo pedir cosas, también es descansar en el carácter de Dios. ¿Ya? Y eh, vamos a avanzar porque aquí vienen algunas preguntas que son importantes para que nosotros meditemos en ellas. Dice, confiamos en que Él realmente sabe qué es lo mejor, incluso cuando no vemos una respuesta inmediata a nuestras oraciones. Confiamos, mi hermano, confiamos en que Él responderá a su debido tiempo y a su manera. Muchas veces, hermanos, queremos respuestas inmediatas, pero Dios ve el panorama completo. Él, Él es omnisciente, Él es omnisapiente, Él lo sabe todo, Él está en todo lugar, lo sabe todo. Entonces ve el panorama mucho mejor que nosotros, ¿ya? Mientras nosotros vemos solo una parte de la historia. Entonces, claramente, cuando Él nos responda, va a ser de la mejor manera. ¿Algún comentario, mis hermanos? Hermanos, tal vez algo que aquí me hace reflexionar es de que, bueno, de repente con algunos testimonios, ¿no? Eh, podemos estar muy preocupados por los problemas que tenemos. Yo recuerdo un hermano que un día sábado yo iba a la iglesia y veo pues ¿no? un hermano que con su ropa de trabajo estaba yendo, no sé, a su trabajo seguro. Y le dije, no, hermano, ¿dónde estás yendo hoy día sábado? Pues me dijo, no, que esto tengo que ir a trabajar. Decía. Pero es sábado, vamos a la iglesia, le digo, ¿no? Y entonces él, no, se fue, ¿no? Y ya pues después de la semana yo escuché que este hermano estaba en el seguro, en el hospital, ¿no? En el hospital. Fui a visitar y estaba muy desesperado, él necesitaba una operación. Entonces yo le dije, mira hermano, vamos a orar y, ¿cómo se llama? Dos cosas hay acá, le digo, no. De una operación podemos salir vivos o tal vez muertos. Así que hermano, si pase cualquiera de las dos cosas, lo que tenemos que hacer es esto. Te entregas a Dios, arreglas cuentas, pídele perdón a Dios y tantas cosas, ¿no? Entonces, si te mueres, te has perdonado todo y el Señor va a venir, bueno, vas a vivir eternamente. ¿Está bien?
Y si Dios te da vida, pues también, ¿no? Pues tú proponte, ¿no? O sea, arregla cuentas con Dios y sírvele a Dios, sé fiel a Dios. Y oramos, se puso a llorar todo, ¿no? Y oramos y bueno, y salió vivo, pues, ¿no? De la operación y volvió a la iglesia otra vez, ¿no? Porque habría razones para por qué se estaba apartando de la iglesia este hermano, pero volvió, pues, ¿no? Y entonces aquí, hermanos, Pueblos dice, esperen, ¿no? En él en todo tiempo, ¿no? Derramen en él corazón. Pues las preguntas, ¿no? Confiamos en que Él realmente sabe qué es lo mejor, incluso cuando no vemos una respuesta inmediata a nuestras oraciones. Confiamos en que Él responderá a su debido tiempo y a su manera. Entonces, hermanos, creo en la vida cotidiana, en la vida personalmente también, ¿no? Yo digo, bueno, yo confío en Dios. Si voy a vivir, viviré, pues, ¿no? Para servir a Dios. Y si voy a descansar, porque he entrado a varias operaciones ya yo. Entonces entro de esa manera a una operación, ¿no? Pues, no me importa que me opere, no importa, ¿no? Pero Dios está, pues ahí me entrego a Dios. Si salgo bien, bien, pues, ¿no? Dios quiere que siga viviendo. Si descanso, descanso también con la esperanza, ¿no? Arreglando cuentas con Dios. Entonces, y te da una tranquilidad, una paz, pues, ¿no? No estás desesperado, ¿no? De vivir o de morir, ¿no? No te desesperas. Más o menos la idea, ¿no? Eso, ¿no? Porque a veces estamos preocupados, pero claro, nos preocupa cuando nos duele algún mal, ¿no? Personalmente a mí no me gusta no estar ahí quejándome, que estoy mal, que esto, aquel. Y cuando te duele también no puedes hacer nada, pues, ¿no? Entonces eso también da, no, o sea, no es agradable. Por eso, entonces, bueno, en medio de todo eso, como se ha estudiado, se ha dicho, ¿no? Que esta espera profundiza nuestra experiencia con Dios, pues nos enseña a confiar más. Entonces, a pesar que estemos pasando dolores y tantas cosas, pero se está profundizando más, ¿no? La confianza en Dios. Se está viendo cuánto más confiamos en Dios, a pesar que nos esté doliendo, ¿no? Algún mal. Continúa, hermanita. Amén, gracias hermano Justo. Bueno, cuesta esperar cuando uno desea una respuesta rápida, pero ahí está la confianza, ahí está la fe que debe ser fortalecida justamente en esas circunstancias. Vamos a avanzar, mis hermanos. Dice aquí que a veces nuestras oraciones pueden no ser contestadas tan rápidamente como deseamos o de la manera que esperamos. Y yo creo que cada uno tiene esa experiencia en su vida. Nuestras oraciones no han sido contestadas tan rápidamente como quisiéramos y de la manera que esperábamos, pero debemos seguir confiando. Y aquí la Biblia nos aconseja, ¿cierto?, respecto a esto. Vamos a ver, esta pregunta dice, ¿qué consejo nos da la Biblia al respecto? Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Primero dice, procura que se cumpla la voluntad de Dios, no la tuya. Veamos lo que nos dicen estos textos y lo comentamos. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tu voluntad, dice. En primera de Juan 5:14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es raro esto, mis hermanos, porque claro, Dios, por ejemplo, cuando pedimos paciencia, el pastor contaba una situación de una hermana que estaba en una situación muy, muy complicada en su casa familiar y le oraba al Señor para que le diera
paciencia y le pedía al pastor cuando la visitaba que por favor orara por ella para que el Señor le diera paciencia. Y cuando el pastor ora con ella, le dice, Señor, dale a mi hermana muchas, pero muchas pruebas. ¿Ah? Y la hermana le dice, pero pastor, ¿por qué está pidiendo pruebas? Porque las pruebas le iban a ayudar en la paciencia. Mis hermanos, el Señor nos responde, nos da lo que necesitamos justamente para fortalecer esa debilidad que a lo mejor, o sea, para quitar esa debilidad que tenemos. O sea, si estamos débiles en la fe, seguramente vamos a tener pruebas relacionadas con ello, ¿cierto? Para que podamos fortalecer nuestra fe. Entonces, dice aquí, sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos, ¿sí? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero siempre como dice aquí, conforme a su voluntad, porque su voluntad es la mejor, lo mejor para sus hijos. Entonces, debemos procurar que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, no la nuestra, y en esa dirección hacer nuestros pedidos. Estoy muy enferma, estoy grave, pero Señor, que se haga tu voluntad, porque ¿para qué quiero más salud? Para seguir Hermano, alimentándome a lo mejor, un segundito, mi hermano, ¿cierto? A lo mejor para seguir alimentándome mal, para seguir haciendo las mismas cosas de antes. Todo en nuestra vida, todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Hermanito, por favor, siga. gracias hermano. El mismo capítulo 6:33 dice, poner a Dios primer lugar. Entonces, ¿por qué tenemos que poner primer lugar a Dios? Porque Dios es espíritu y debemos poner las cosas espirituales primer lugar. Entonces la solución conforme a la voluntad de Dios vendrá. Ahí está la fórmula de solución de cada persona. Entonces a veces nosotros somos probados alguna cosa porque algo está mal, algo está en contra. Por eso se llama que pasar por el juicio. Entonces ese juicio debe ser a favor nuestro. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Poniendo en primer lugar a Dios. Esto es el camino a seguir. Por eso dijo yo soy el camino, dijo el Señor, ¿no? Entonces, estos pasos a seguirlo, para eso es la Biblia, para eso es la regla de fe, esto debemos acogernos. Gracias, hermana. Gracias, hermanito Celso. Bueno, debemos considerar Hermana, también, ¿cierto? Me permite un poquito, hermano David. Eh, también. debemos considerar, ¿cierto?, que no todas las cosas que nos pasan es porque hicimos algo malo. ¿Ah? Como decíamos, las pruebas son, sí, para fortalecer o sea, ciertas partes, áreas de nuestra vida espiritual que a lo mejor están débiles. Eh, pero no pensemos que todo lo malo que nos viene es porque hicimos algo mal, a lo mejor. Miremos la vida de Job. Job no había hecho nada mal, pero viene esta prueba, y era para que él conociera más a Dios también, porque dice él mismo, de oídas te conocía, y además también dice eh, que empieza a llamar a Dios para que venga, para él mostrar su caso como que él es justo. Si bien es cierto, él ante Dios, como Dios mismo lo muestra, era intachable, era perfecto en sus caminos. Seguramente habían cosas, ¿cierto?, en las que nos caemos de repente nosotros también, ¿ah? Que él tenía que considerar, porque el Señor dice que bueno no hay ninguno, no hay justo, no hay ninguno. Entonces, cuando él empieza a increpar a Dios para decir, yo quiero defender mi causa, ¿quién soy yo para defender mi causa delante de un Dios perfecto, santo, justo? Entonces, él es quien moldea nuestra vida para que podamos ser santos, para que podamos ser justos, vistos justos delante de él. ¿Ah? Y por la gracia que nos fue dada, que es Cristo. Hermano David, por favor.
Hermana, eh, el tema este de la oración y nuestra entrega total a Dios, en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros sabemos si realmente hasta nuestra oración va hasta realmente como una unción hasta el cielo, hermano. Muchas veces pedimos cosas cuando nuestra vida está más desordenada y peor todavía. Y como dijo alguien, o usted creo, dijo, si pido una oración es para transformar mi vida y transformarla, y no para continuar practicando las cosas de este mundo. Si no estaría de más pedir algo que si voy a continuar en la misma, en el lodo de los puercos. Es como un ladrón, como estamos hablando ahorita, toda su vida robando, como dijo hermano Justo. Pero llega un momento en que ya basta, como si ya entra. Y me imagino que en la última oración él hizo realmente una oración profunda y dijo, ya me cansé de robar. Y no lleguemos a ese punto, hermano, porque podemos llegar a un punto sin retorno. Y entonces, ¿qué pasa? Por más que oremos, esa oración no llega más que ni al techo de nuestra propia casa, porque no transformamos nuestra vida, porque no solamente es una entrega. Muchos pensamos que la entrega, sí, estoy acá, estoy con Dios, me aferro con Dios, pero fe y obras, dice, van juntas. En todo caso, mi vida debe estar transformada por sus frutos los conoceréis. Si yo oro porque tengo fe, mi oración va a ir al cielo. Pero si mi corazón está cargado de egoísmos, está cargado de rencores, de odios, los psicólogos dicen emociones. Si esas emociones, hermana, las emociones también matan. Tenemos que tener mucho cuidado. Había cuando lideramos allá por el séptimo paradero de San Sebastián. Recuerdo que una hermana decía, bueno, muchas veces estamos diezmando hasta de lo que robamos. Y cuando una vez habló así, me conmovió. Dijo, estamos diezmando de lo que robamos. Es que trabajamos hasta el día sábado y estamos diezmando. Qué triste es esto, decía la hermana. Y yo decía, pero qué tremendo. Realmente la hermana entró a más profundidad. Trabajamos el día sábado y aún así del sábado que hemos robado estamos diezmando. ¿Cómo puede considerar Dios eso? Me preguntó a mí. Hermana, es triste. La respuesta es triste. ¿Dios te aceptará eso? ¿Dios aceptará? Claro, pero es triste de querer orar y no cambiar nuestra vida. Ana oró. Caín también entregó su fidelidad a su modo, pero lo de Abel se iba su unción, el humo ese, ¿no? Iba directo al cielo, porque Dios conocía su corazón. Dios conoce nuestros corazones, hermana. Y también, nosotros también no nos podemos traicionar, no nos podemos mentir a nosotros mismos, porque nosotros nos conocemos, hermana. ¿A qué grado realmente de oración entramos? Si esa oración es superflua, nada más que por cumplir, sabemos que Dios no va a contestar. Nosotros tenemos la balanza en nuestros corazones. Así que oremos, entreguémonos al Señor. Y como dije en un momento, cuando entregamos nuestras cargas al Señor, venimos descargados de paz, de tranquilidad, de santidad, y empezamos un nuevo momento. Que Dios nos bendiga y podamos llegar a un punto tal sin retorno, pero del lado bueno, del lado de Dios. Que Dios nos bendiga, hermana, y tengamos un lindo día. Amén, mi hermanito David, muchas gracias. Hermana Mónica, Hermano disculpa, justo, sí. hermanitos, solamente ahí añadir, ¿no? A lo que dice nuestro hermano David,
Usted ya lo dijo, ¿no? Al principio, por ejemplo, si yo voy a tener un carro, comprarme un carro, entonces, ¿está ajustado a la voluntad de Dios eso o es simplemente no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Y usted lo aclaró, ¿no? Porque de repente solamente para que la gente me vea que tengo un carro, pero usted dijo también, ¿no? Que el carro si realmente va a servir, ¿no? Útil para las causas de Dios, para ir a predicar y tantas cosas, ¿no? Va a estar a disposición, ¿no? Para servirle a Dios. O una casa, ¿no? Compré una casa de igual manera, o un negocio, lo que sea, si va a servir o no va a servir. De eso no, porque aquí esta primera parte dice, no, procura que se cumpla la voluntad de Dios, no la tuya, ¿no? Y que esté ajustado nuestro pedido, porque si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos va a conceder, eso es lo que dice el texto bíblico, ¿no? Entonces, creo que en todo, si queremos vivir, ¿para qué voy a vivir, no? Si voy a servir a Dios, amén, ¿no? Entonces, pues Dios nos concederá. Pero si, ¿para qué va a estar sano, bien y si no le voy a servir a Dios? Mejor es descansar, pues, ¿no? Y ya, pues, ¿para qué hacer males ya en esta tierra, ¿no? Y así arreglar cuentas con Dios. Más o menos la idea es eso, ¿no? Gracias, manita, continúe. Amén, hermanos justos. Entonces, mis hermanos, procurar que se cumpla la voluntad de Dios, como dice allí en estos versículos, eh, tiene que, alinearse con los planes de Dios. Es decir, mi oración tiene que estar alineada con los planes de Dios. Y a veces pedimos algo bueno desde nuestra perspectiva, pero Dios a veces tiene algo distinto en mente. Entonces, confiar en que lo que oramos a Dios, si lo hacemos de corazón y lo hacemos confiando en que es su voluntad, Él también va a responder según su voluntad lo mejor para nosotros. Ahora, debemos Hermanita, considerar, perdón, ¿quién habla? Sí. sí, hermanita, estamos entrando a la última corrida, pero pensemos de que hay en 9 condiciones para que Dios pueda o escuchar, oír o atender nuestras oraciones. Primero, usted ya lo dijo, pensar de que las oraciones que vamos a hacer tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Segundo, estamos justamente entrando. Considerar los motivos por los que tenemos que considerar, nuestra mente está centrada en lo que estamos pidiendo. Y el tercero, y son 9. Nos piden muchos versículos, yo creo que no vamos a poder leerlo a todos, pero cada uno podemos en casa, ¿no es cierto?, teniendo un tiempo especial de revisarlo cada uno, entonces vamos a entender. El último me llama la atención, pero siga adelante, hermano, con esa visión de que Dios pide 9 condiciones que tenemos que tomar en cuenta para que nuestra oración sea escuchada. Sí, vamos a ir, las vamos a hacer todas, mi hermano, considerando el tiempo, vamos a ir rapidito. Dice aquí, considera los motivos por los que pides. Estábamos hablando hace un momento acerca de los motivos egoístas que podemos tener, de pensar de que porque es más bonito, que porque es más lindo, que porque es más elegante, de que porque, no sé, pues porque me gusta más, no sé, de repente tener un televisor que tenga muchísimos más canales porque me gusta ver muchísimas series y qué sé yo, cuando en realidad debería dedicarlo para la obra de Dios también. Hermanos, todo lo que nosotros pidamos sea para la gloria de Dios. Vamos a leer un versículo allí, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El Señor sabe para qué lo quiere. A Él no le podemos engañar. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice así Santiago 4:3. Entonces, por eso es que no recibimos. Luego dice el otro, dice, asegúrate de no estar acariciando algún pecado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso es importante derramar nuestro corazón y ser sinceros con el Señor, porque a Él no le podemos engañar. Y tal vez yo estoy pidiendo algo, pero por otro lado estoy acariciando un pecado. Dice, Jehová está lejos de los impíos,
pero Él oye la oración de los justos en Proverbios 15:29. En Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Mis hermanos, si estoy en mal, el Señor me puede escuchar cuando estoy confesando mi pecado. Luego dice, asegúrate de, bueno, eso ya lo leímos, permanece en Dios y en su palabra, que esto, como dijimos antes, esté alineado con lo que el Señor dice. Si va en contra de eso, entonces no. ¿Ah? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por ejemplo, Señor, voy a poner una botillería y quiero, ayúdame para que todo esto me vaya bien. Sabemos nosotros que nosotros no debemos vender licor. ¿El Señor me va a dar para que yo ponga una botillería? No, ¿cierto? O sea, lo estoy poniendo como ejemplo, a lo mejor extremo, pero para que meditemos, mis hermanos, en qué cosa estoy pidiendo que a lo mejor a Dios no le agrada y yo estoy empecinado en hacer eso. Lo otro, mis hermanos, acá dice orar con fe. Y esto es lo que hizo Ana, ¿cierto? Hizo un voto con Dios también. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, allí Mateo 21:22, creyendo, lo recibiréis. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, cuando tenemos una aflicción, confiemos en que Dios está al control y siempre va a ser lo mejor. Entonces, con esa confianza levantarnos y con la alegría que se levantó Ana, con la certeza de que Dios la había escuchado. Ella aún no sabía cuál era la respuesta de Dios. Ella confiaba, ella esperaba, sí, pero se fue contenta a su casa. Dice que considera el estado de tu corazón. ¿Es humilde o orgulloso? Esto, mis hermanos, a veces también impide que nuestra oración, o sea, nuestra oración sea escuchada. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ser humildes, mis hermanos. A veces pensamos que tenemos la razón y pedimos, ¿cierto?, para que el Señor le haga justicia, porque ese hermano es tan malo y está equivocado, y resulta de que el equivocado y el malo a lo mejor soy yo. Persevera en la oración, como la viuda, ¿cierto?, la de la parábola del Señor, que insistía, insistía. ¿Cuánto más, ¿cierto?, nuestro Padre Celestial que nos ama, ¿cierto? Él va a contestar nuestras oraciones. Dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar, mis hermanos, orar por ese pedido que tenemos, ¿cierto? Pero también agradecer. Señor, gracias, decía el Señor Jesús, porque tú siempre me escuchas. El Señor nos escucha, siempre nos escucha, mis hermanos. Entonces agradecer porque Él va a hacer lo bueno para nosotros. Luego dice, perdona a los demás. ¿Ah? Cuando estamos con un problema con alguien, ¿cómo podemos orar enojados con nuestro hermano? ¿Ah? Y cuando estéis orando, en Marcos 11:25-26 dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, ¿cierto? ¿Ah? Y perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, decimos. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oramos por perdón, mis hermanos, pero nosotros no hemos perdonado a aquellos que nos ofenden. Y acá en última instancia, el que decía mi hermano Marcelino, Dios ve el panorama completo y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Es decir, nosotros no tenemos toda la perspectiva, ¿ya?
Este párrafo resume toda la enseñanza, ¿cierto? Dios sabe más que nosotros, Él ve el futuro, puede usar incluso sufrimiento para bien. Y aquí aparece el ejemplo de Pablo, de Pablo, ¿cierto? Que pidió varias veces que se le quitara su aguijón, pero Dios respondió, bástate mi gracia. Mis hermanos, nosotros tenemos el mejor regalo, el don más hermoso del cielo, y es a nuestro Señor Jesucristo. O sea, de repente pensamos que merecemos mucho más, cuando en realidad merecemos ser destruidos por nuestra perversidad, por nuestro pecado. Pero el Señor nos ama tanto y nos dice, bástate mi gracia. Con eso es suficiente. Todo lo demás que el Señor nos quiera dar viene por añadidura. Dice aquí que un hecho clave que determina nuestra respuesta a lo que parecen oraciones sin respuesta es la imagen que tenemos de Dios. ¿Qué creemos de Dios, mis hermanos? Yo creo en Dios, pero ¿le creo a Dios? Si creemos que Dios es alguien distante, que no siente interés en nosotros, nuestra relación con Él se debilitará. En nuestro hermano David, creo que lo decía, a veces nuestras oraciones, mi hermano, son tan livianas, no pasan del techo. Deberíamos saber, ¿cierto? Que si Cristo abrió la puerta, ¿cierto? Nuestras oraciones deberían pasar directamente al cielo, porque ya nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros anhelos no son anhelos egoístas, porque estamos alineados con Dios, porque sabemos cuál es su propósito para nuestra vida, y aunque no lo sabemos, confiamos en que Él nos va a guiar por ese camino que tiene preparado para nosotros. Hermanos, dice aquí que si eso te ocurre, busca en la Biblia evidencias de su amor y su cuidado para contigo y ora para que la imagen distorsionada que tienes de Él cambie. Y el mayor ejemplo es que Él mismo, en la persona de Jesucristo, viene a este mundo y muere por cada uno de nosotros que merecíamos morir, que merecemos morir. El Señor ahora, el Dios Padre nos ve justos porque nos ve bajo la lupa de Jesucristo. Jesucristo está delante de nosotros y gracias a Él es que somos vistos como justos. Qué maravilloso, mis hermanos. Qué maravilloso el regalo que tenemos, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Todo lo que Dios ha prometido a sus hijos. Nos vamos a sentar en su trono, no vamos a llorar más, no va a haber más dolor, no va a haber más muerte, todo va a ser alegría. Entonces, a veces, como dije antes, pedimos más de lo que necesitamos y pedimos más de lo que merecemos. Oremos para que nuestros corazones sean hallados limpios. Oremos para que el Señor derrame su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que el Señor nos dé sabiduría y hagamos conforme a su, a su voluntad. Yo no sé si alguien desea hacer un último comentario, mis hermanitos, antes de despedirnos, porque ya estamos sobre la hora. Ivanito, es algo de repente que lo que dijo Dios a Pablo, él tendría su problema, ¿no es cierto? Y él trabajaba para Dios. Y le pide que le quite ese aguijón, ¿no? Ese problema que tenía. La salud, ¿qué será? Pero el asunto es de que Dios le dice, bástate mi gracia. Y mi poder, Dios le dice, mi poder, o sea, mi poder para resolver problemas, se manifiesta o se va a ver en tu debilidad. O sea, ¿qué quiere decir eso, no? Que si uno confía ya pues en la gracia, o sea, la promesa de Dios, la gracia de Dios, y ya entonces tú crees nada más, ¿no? Y se va a ver cosas maravillosas, ¿no? El poder de Dios como Moisés y el pueblo, ¿no? Decía, ¿y ahora qué hacemos? Los egipcios nos van a matar, ya nos están persiguiendo, ya, y no hay dónde escapar, ni a uno ni a otro lado. El mar está también ahí cerrando el paso. Entonces, ahí la gracia de Dios es que Dios te dice, ¿no? Si tú, el poder de Dios se va a manifestar justamente ahí, ¿no?
en que esa gracia, esa promesa que te está haciéndote se va a realizar. O sea, tú das el primer paso y se abre el mar y puedes escapar, puedes pasar. Y pasaron así, pues no. O sea, la gracia de Dios, eso, no bástate mi gracia. Ya está dada la promesa, ya está dada la solución al problema, ¿no? Solamente uno tiene que creer y creyendo vivir, pues no. Gracias, manita, eso nada más. Amén, hermano justo. Con esto, mis hermanos, finalizamos la lección de esta mañana. Y por favor, hermano justo, usted nos despide con la oración. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es pues la medicina para nosotros. Tu palabra, Señor, es poderosa, es cierta, Señor, y vemos ejemplos de lo que has hecho tú, Señor. Ayúdanos nosotros a no estar dudando de tu palabra, creer en tu palabra y hacer las cosas, Señor, conforme a lo que tú dices, para que nos vaya bien, Padre Santo. Perdona nuestros pecados de tus hijos. De repente no estamos cumpliendo con las condiciones, Señor, para que tú hagas grandes maravillas también en nuestras vidas, Padre Santo. Por favor, ayúdanos, perdónanos, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos e hijas que están en esta sala, Señor, y que podamos confiar, conocerte más a ti, Señor. Súplicas que te hacemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.